Hola a todos, vamos a hablar hoy del sistema endocrino. Veremos, entre otras glándulas endocrinas, la hipófisis y el sistema hipotalámico hipofisario. La epífisis, que aunque no tiene relevancia o posiblemente no es funcional en humanos, sí lo es en otros animales. La tiroides y la paratiroides, el páncreas endocrino y las cápsulas suprarrenales. Estos no son todos los órganos endocrinos que existen. Faltan las gónadas, testículo y ovario, que también son importantes, y luego hay células distribuidas por otros órganos que tienen función endocrina, especialmente en tejidos de origen endodérmico, como puede ser el epitelio del tubo digestivo o de los pulmones. El sistema endocrino es el conjunto de órganos que, junto al sistema nervioso, se encargan de la regulación de la homeostasis del organismo, es decir, de que se mantenga el equilibrio prescrito y que en caso de que algo se salga de orden, pues puede ser corregido. Estructuralmente, las glándulas endocrinas son órganos cerrados que no tienen salida al exterior, a diferencia de las glándulas exocrinas, y los péptidos de secreción se van a secretar, en este caso, a la sangre. Esos productos se llaman por convención hormonas, aunque en cuanto a su naturaleza pueden ser de muchos tipos. Las hay que son proteínas, las hay que son glicoproteínas, otras son péptidos, es decir, la misma naturaleza que las proteínas pero más cortas. Algunos de estos péptidos son cíclicos. Hay también hormonas esteroides, que son derivadas del colesterol. Hay aminoácidos modificados, como pueden ser sustancias similares a los neurotransmisores. En cualquier caso, lo importante es que estas hormonas, una vez están en la sangre, van a ejercer su función en lugares lejos de su punto de origen. Para poder ser transportadas hasta allí hay sistemas especiales en la sangre que pueden ayudar a su transporte. Eso ya pues depende del tipo de hormona. En general hay un sistema de control de si se está produciendo un efecto o no, y hay una retroalimentación, una información de vuelta de la función que están realizando. Además hay hormonas que sirven para controlar otras hormonas, como luego veremos. En principio la hormona no hace nada, es una señal que al unirse a un receptor pues provoca un efecto, es como una llave y una cerradura, pero no tiene mucha importancia cuál es realmente la hormona, si la tiene, pero quiero decir que no es ella quien hace el efecto. El efecto se desencadena al activar el receptor en las células diana. Como vemos en este esquema, pues tenemos el hipotálamo y la hipófisis, que es la glándula pituitaria, que se encuentran asociados de alguna manera. La epífisis, la glándula pineal, que ya os digo no tiene mucha importancia en humanos. Las glándulas tiroides y las paratiroides. Las cápsulas suprarrenales, que contienen la corteza adrenal y la médula adrenal, que serían dos glándulas distintas. Luego, partes endocrinas de los órganos genitales, el páncreas endocrino, es decir, los islotes de Langerhans, y células dispersas por otros órganos. Vamos a comenzar por la hipófisis, la glándula pituitaria, que probablemente es una de las más complejas que hay. Como veis no tiene un gran tamaño, es una glándula única, se encuentra situada en la base del cerebro. Tiene un tamaño, pues como veis, de alrededor de 1 centímetro. Se encuentra colocado en una oquedad que hay en la base del cerebro que se denomina la silla turca. Está rodeada por una cápsula de tejido conjuntivo. Y bueno, hasta el periósteo del hueso pues hay un poco de tejido conjuntivo laxo. El motivo de que tenga esta distribución es el que hace que normalmente cuando estés el cerebro pues te dejes la glándula pituitaria en la base del cráneo y haya que extraerla por separado. Si os fijáis de todas formas en el dibujo veréis que realmente la glándula pituitaria tiene una parte que es una proyección del cerebro, mientras una parte que está asociado a ello. Hay varias maneras de distinguir sus partes. Se puede hablar de una parte anterior o adenohipófisis que tiene un color rojizo y es blanda, y una parte posterior,
parte nerviosa, que es más blanca y es firme y que realmente está constituida por axones que vienen del cerebro, del hipotálamo. En la zona del tallo se encuentran además otras pequeñas porciones como la pars tuberalis, el tallo infundibular y hay un fragmento de la adenohipófisis colocada pegada a la parte nerviosa que se denomina la parte intermedia. Esto podemos distinguir estas partes según su origen embrionario. Ahora luego lo trataremos. Tenemos por lo tanto 4 nombres que se pueden utilizar para esto. Adenohipófisis, que se refiere a aquella parte rojiza que incluiría la pars tuberalis, la intermedia y la distalis. La neurohipófisis, que incluiría la pars nervosa y el tallo infundibular, es decir, aquella parte que es proyección del cerebro. Pero la verdad es que cuando se parte la glándula, normalmente lo que se distingue es un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Si os fijáis, esto no corresponde exactamente con la adenohipófisis y la neurohipófisis. El lóbulo anterior corresponde principalmente a la adenohipófisis, pero no toda, mientras que el lóbulo posterior corresponde a la parte nerviosa, pero también corresponde a la parte intermedia, una zona estrecha que se encuentra adherida a ella. En realidad la estructura de esta glándula se debe a su origen embrionario. La neurohipófisis es parte del sistema nervioso, mientras que la adenohipófisis realmente tiene origen en el ectodermo. Pese a lo que se pueda pensar, el interior de la boca no es de origen endodérmico, sino de origen ectodérmico, y en la parte superior de la cavidad bucal se forma una bolsa de epitelio, que es la bolsa de Rathke. Esta bolsa va a ser la que va a formar la adenohipófisis. Forma una cavidad hueca que se une a una proyección que aparece en la base del cerebro, el piso del diencéfalo, y estas dos partes interaccionan. Si os fijáis, la parte que se pega al sistema nervioso, que es la pars intermedia, apenas se desarrolla, y el gran desarrollo de esta parte anterior se debe a la otra zona. De ahí que quede una cavidad separando estas dos zonas de la bolsa de Rathke, y cuando se separe pues se divide un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Vamos a empezar a estudiar la composición celular y la estructura de la hipófisis, comenzando por la pars distalis. Representa buena parte de la hipófisis y casi toda la adenohipófisis menos la parte intermedia, como os comentaba antes. Estructuralmente, aunque es complicada de ver, realmente son capas de células glandulares formando hileras, entre las que pasan capilares de luces grandes y con muchos agujeritos por donde pueden salir fácilmente las hormonas que son las fenestraciones. Hay que decir que el riego sanguíneo en esta zona constituye lo que se denomina un sistema porta, es decir, llegan venas a esta parte que se ramifican formando capilares venosos que de nuevo vuelven a salir en unas venas de recogida. Es decir, no es el plan normal de una arteria que se ramifica, da capilares y esos capilares después dan venas. En un sistema porta o bien son arterias que dan capilares arteriales y vuelven a salir arterias, ejemplo el glomérulo renal, o bien son venas que se ramifican, dan venas y de nuevo vuelven a dar venas, estilo pues lo que estamos viendo aquí en la hipófisis o también otros órganos como pudiera ser el hígado, que es de donde realmente toman nombre los sistemas porta, del ejemplo que fue descrito allí. Apenas hay tejido conjuntivo, algunas fibras reticulares y bueno, el tejido conjuntivo que pueda haber adherido a los vasos sanguíneos. Y la verdad es que el gran problema de reconocer los tipos celulares viene en que hay una gran variedad que se distinguen por sus tamaños, por sus propiedades tintoriales, pero que sin ayuda de tinciones especiales pues hay que reconocer que es bastante difícil de distinguir. La manera en la que se clasifican es, primero, según si son cromófilas o no son cromófilas. ¿Qué quiere decir que son cromófilas? Que se tiñen fácilmente. Esto en resumen quiere decir que son células activas y que su citoplasma está bien desarrollado y el producto de secreción puede ser reconocido fácilmente. Las que no estén activas no se teñirán, esa es un poco la idea.
Bueno, las interesantes por lo tanto van a ser principalmente las cromófilas, y dentro de aquí podemos distinguirlas según si se tiñen con colorantes ácidos o se tiñen con colorantes básicos. Las que se tiñen con colorantes ácidos se denominan acidófilas o eosinófilas. Son un 40%, son redondeadas y son más pequeñas que las basófilas. Vamos a empezar por las somatotróficas. Las somatotróficas fabrican la somatotrofina, STH, hormona de crecimiento, es una proteína relativamente pequeña que se encuentra formando gránulos de secreción, vesículas de secreción, de algo menos de media micra de diámetro. Para formar estas proteínas, pues lógicamente tendrán retículo rugoso y abundante aparato de Golgi. Núcleo redondeado, como veis en la imagen, y realmente son bastante abundantes, hasta el 50% de las cromófilas que se pueden encontrar en la adenopófisis. Otro tipo son las mamotróficas. Estas representan aproximadamente un 15% de las cromófilas. En realidad la hormona que fabrican es la prolactina, que es importante sobre todo para el desarrollo de la mama, al final del embarazo y durante la lactancia. Los gránulos son más grandes, de unos 600 a 1000 nanómetros, es decir, casi una micra, y como estas células solo estarían activas durante la lactancia, bueno, principalmente la prolactina tiene otras funciones, aparte incluidos en varones, pero bueno, cuando la glándula cesa en su actividad más fuerte, que sería en el crecimiento de la mama al final del embarazo y durante la lactancia, pues al terminar este proceso obviamente los gránulos ya no se utilizan y son degradados uniéndose a lisosomas. Ese proceso tiene un nombre especial que es crinofagia. Es un tipo de autofagia donde se degradan gránulos de secreción. Si estas eran las acidófilas, luego tenemos las basófilas. Basófilas ya hemos quedado que son más grandes, generalmente lo que fabrican son glicoproteínas. Las tirotróficas serían aproximadamente un 10% de las cromófilas. Son, como veis, células bastante grandes y sobre todo se caracterizan por tener formas poligonales, alargadas, poliédricas, con esquinas. La hormona que fabrican es la hormona estimulante de la tiroides, o tirotrofina. Esta, pues cuando os hagan cualquier análisis de tiroides también os la medirán porque es la que controla la cantidad de hormona tiroide que se forma. Es decir, si tenéis bien las hormonas tiroides, pero esta, por ejemplo, se encuentra muy alta, es que el cuerpo está haciendo un esfuerzo por fabricar hormona tiroide y estaríamos en un caso no clínico todavía, pero de hipotiroidismo. Los gránulos son pequeños, apenas reconocibles, 150 nanómetros, se encuentra casi por debajo del poder de resolución de la microscopía óptica. Su función, ya os digo, es estimular la secreción de hormona tiroidea. Otro tipo de las basófilas son las gonadotróficas. Las gonadotróficas son también sobre un 10% de las cromófilas y presentan dos tipos diferentes que forman hormonas distintas, por lo tanto son dos tipos celulares diferentes. Las de tipo 1 van a fabricar la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante estimula el crecimiento de los folículos en el ovario, pero hay que decir que también tiene una función en el testículo, y es estimular la función del túbulo seminífero. Aunque no se forman de la misma parte de las gónadas primitivas del mesovario, los folículos ováricos y el túbulo seminífero, realmente son estructuras muy relacionadas y es lógico que la misma hormona actúe sobre ambos. Como tiene más importancia en el caso de las mujeres, pues normalmente se le conoce con el nombre de folículo estimulante. Si en un caso de fecundación in vitro se quisiera que se produjesen más folículos, pues lo que se administraría es esta hormona para que en vez de formarse solo uno, pues se formasen varios y fuese más fácil la extracción y después realizar la fecundación in vitro. Las de tipo 2 fabrican la hormona luteizante. La hormona luteizante, que es una glicoproteína,
también son gránulos pequeños y en su función principal es la maduración del folículo. Hay que decir que esta hormona en hombres se llama de otra manera. ICSH, que querría decir hormona estimulante de las células intersticiales, es decir, activa las células intersticiales, que son las células de Leydig, que son las que fabrican testosterona. Otro tipo de célula basófila serían las corticotróficas. Las corticotróficas son aproximadamente de un 15 a un 20% de las cromófilas. Pueden aparecer en la pars intermedia, aunque no demasiadas. Aspecto angular, bastante vacías de gránulos, como veis. Y fabrican hormona estimulante de la corteza adrenal y beta-lipotrofina. Estas hormonas principalmente lo que se encargan es de controlar la glándula adrenal. Son polipéptidos, como veis, de tamaño pequeño, no glicosilados. Los gránulos también son bastante pequeños. Bien, si os fijáis, las que hemos visto hasta ahora, pues mayoritariamente lo que hacen es controlar o bien procesos muy importantes del cuerpo, como pueda ser el crecimiento, o bien controlar la función de otras hormonas. Es decir, controlar otros órganos endocrinos que veremos a lo largo de este tema. Las células que no son cromófilas son cromófobas, las que no se tiñen. Estas pueden representar aproximadamente la mitad de las células que encontramos en la adenohipófisis. Las ideas que se tienen es que probablemente son células cromófilas que o bien están en reposo, y habría por lo tanto una renovación continua de células cromófilas que estarían un tiempo activas y luego descansarían y pasarían a ser cromóforas, y buena parte de ellas también son probablemente células basales que sirven para generar los otros tipos cuando hicieran falta. Hay que decir que parece haber distintos tipos de células cromófobas equivalentes a los tipos de cromófilas, es decir, que si las observamos a microscopía electrónica o hacemos análisis detallados podemos encontrar que ya fabrican alguna de las hormonas de las que estábamos hablando anteriormente. Así que la hipótesis de que son células cromófilas en reposo pues tiene una cierta sustentación. En la parte intermedia, pues aparte de encontrar las que acabamos de ver, las corticotróficas, hay otro tipo de células basófilas relativamente raras que son las que fabrican la hormona estimulante de los melanocitos. Esta hormona estimulante de los melanocitos pues tiene que ver con la producción de melanina y con los melanocitos que hay por el cuerpo, que realmente aparte de la piel pues se encuentran en muchísimos órganos como las meninges o en otros sitios. Finalmente nos quedaría la pars tuberalis. Bueno, en la pars tuberalis realmente no hay células secretoras, esencialmente son células cromófobas que estarían ahí de reserva. La otra gran parte de la hipófisis era la neurohipófisis. Bien, la neurohipófisis realmente está formada por unas células que se denominan pituicitos y por fibras nerviosas, sin mielina, que son las que contienen la secreción. Estas fibras nerviosas vendrían de lo que se denomina el haz hipotalámico hipofisario, es decir, serían neuronas del hipotálamo que envían sus axones a la parte nerviosa de la hipófisis. Estos axones están llenos de gránulos de secreción, que son los que contendrían las hormonas. Los axones vienen de dos núcleos del hipotálamo, que se denominan el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, y forman unos engrosamientos que se denominan cuerpos de Herring. Estos engrosamientos tienen acumulaciones de gránulos de secreción que se encuentran junto a capilares fenestrados por donde se liberaría la hormona. Hay que decir que aunque son neuronas, tienen un aspecto un tanto peculiar, porque están llenas de gránulos de secreción incluso cuando las vemos en el cerebro y por lo tanto recuerdan un tanto a células secretoras y no exactamente a neuronas. Aunque las neuronas tienen vesículas sinápticas, las vesículas sinápticas normales, claras que se denominan, y las vesículas de secreción no son lo mismo. Así que lo que vamos a encontrarnos en la parte nerviosa son por un lado los pituicitos, que no son las células secretoras, son las células de glía que acompañan a los axones,
serían equivalentes a astrocitos fibrosos, contienen gotas lipídicas abundantes, y luego los cuerpos de Herring, que habría dos tipos, unos tendrían oxitocina y otros tendrían vasopresina. Ambos son polipéptidos cíclicos, muy curiosos, que se cierran sobre sí mismos. Van acompañados de proteínas portadoras, lo cual es bastante común cuando se trata de péptidos muy pequeños o de aminoácidos modificados, tipo neurotransmisor. Tenemos las dos hormonas principales, la vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, tiene como función controlar la cantidad de orina que producimos, es decir, la reabsorción del agua. A más vasopresina, más agua reabsorbemos y menos orinamos. Controla la presión arterial de los vasos pequeños y de esa manera pues puede regular la cantidad de líquido que se forma. Su fallo provoca una enfermedad que es la denominada diabetes insípida. Por otro lado, la oxitocina, que se encuentra en el núcleo, o es la que se origina en el núcleo paraventricular, pues tiene funciones como contracción del útero en el parto, eyección de la leche en la lactancia, sudoración, funciones varias. En este esquema general, pues podemos ver un poco las funciones de la hipófisis. Aquí tenemos representado el hipotálamo, que envía los axones a la parte nerviosa. Aquí tenemos la adenofófisis y vemos las distintas hormonas, como las de crecimiento pues harían crecer el hueso, otras controlan la glándula adrenal, otras controlan la función y el desarrollo tanto del testículo como del ovario, la producción de hormona tiroidea, la implantación del feto en el útero, las secreciones mamarias y la función renal con la retención de agua que se produce. Es realmente difícil de interpretar. En este corte la vemos pues como duplicada. Realmente, aunque en el dibujo estaba la parte de delante y la parte de detrás, es más bien como un perrito caliente. La neurohipófisis sería la salchicha, que está rodeada totalmente por el panecillo, que sería la adenohipófisis. Cuando la vemos en este corte, pues vemos la parte nerviosa en el centro y la parte de la adenohipófisis que la rodea. Si lo hubiéramos cortado en otro sentido, pues lo veríamos como en el dibujo. Este es un detalle de la adenohipófisis y fijaros la gran cantidad de células que hay y las morfologías que representan. Realmente es difícil de reconocer. Hay claramente células grandes y células más pequeñas y dentro de las pequeñas pues las hay con muchos gránulos, con pocos gránulos y luego hay algunas que claramente pues apenas tienen citoplasma y que son las cromófobas. Al no haber una tinción especial aquí, ser todo un corte semifino con azul de tolidina bórax, pues la identificación de los distintos tipos solo podría ser tentativa. Este es un detalle de la parte medial. Fijaros como la mayoría de las células pues no presentan granulaciones y serían por lo tanto cromófobas. Estas zonas parece lo que se denomina el pseudocoloides típico de esta zona. Finalmente tenemos un detalle ampliado de la neurohipófisis. Los núcleos que observamos son núcleos de células de glía, es decir, de los pituicitos. Estas manchas marrones que aparecen son gotas de grasa que estarían contenidas en el citoplasma de los pituicitos y esta especie de bolitas azules, que no se distinguen mucho, serían los cuerpos de Herring, que es donde realmente está contenida la hormona. La hormona está en unos gránulos tan pequeños que realmente no se llegan a apreciar en microscopía óptica, pero se liberarían a los vasos sanguíneos, que son de tipo fenestrados, y irían a hacer su función, en un caso al riñón y en el otro caso pues a útero, glándulas mamarias o donde corresponda. Otra glándula que forma parte del sistema nervioso central es la epífisis o glándula pineal. Si la hipófisis hipotálamo que hemos visto estaba en la base del cerebro, pues esta se encuentra en el diencéfalo caudal, es decir, en la parte de arriba. Tiene un tamaño pequeño en humanos, de 9 por 5 milímetros y prácticamente no es funcional,
pero sí es una glándula funcional en mamíferos. Posee una cápsula que es derivada de la misma cápsula que tiene el cerebro, es decir, de la pía madre, con pequeños tabiques conjuntivos que la dividen formando unos lobulillos. Y hay que decir que en humanos no parece ser funcional y el tipo de capilares que posee son capilares continuos, a diferencia de los capilares fenestrados que tienen aquellas glándulas que se encuentran funcionales. Si estudiamos su estructura, encontramos dos tipos celulares. El mayoritario son los pinealocitos, con aproximadamente el 95% de las células. Serían las células secretoras. Son redondeadas. Tienen prolongaciones que se dirigen hacia los vasos sanguíneos, hacia el endotelio. Pero en humanos de nuevo no tienen gránulos de secreción, lo cual hace pensar que no sean activas. Hay además astrocitos, como en todas las partes del cerebro, que se encuentran dispersos por dentro de la glándula y también forman un límite bajo la pía madre, igual que ocurre en otros sitios del cerebro. Y una curiosidad que poseen es que tienen unas estructuras que son concreciones calcáreas de hidroxiapatita, como en los huesos, que se denominan acérbulos cerebrales o arena cerebral. El funcionamiento de esta glándula es que recibe información de los colículos superiores, que a su vez reciben información del ojo, es decir, sería sensible a la luz, y sería la parte del cerebro que detecta los cambios de luz, los ritmos circadianos. La hormona que forma se denomina melatonina, se activa mediante la oscuridad, y las funciones que tendría en mamíferos pues serían inhibir a la adenohipófisis, que la veremos ahora luego después, y antigonadotropina, es decir, bloquearía la activación de las gónadas del testículo y ovario. Como tiene que ver con los ritmos circadianos, se ha propuesto también que es un regulador del sueño y también se le han propuesto papeles como antioxidante. Sin embargo, no parece muy probable que en humanos haga algo. Aunque se administra melatonina para regular el sueño con efectos antioxidantes, realmente no hay nada probado en firme que demuestre que sea eficaz. En otros mamíferos es probable que sí, pero en humanos es bastante improbable, ya que, como os digo, tanto los vasos sanguíneos no corresponden al tipo fenestrado que sí se encuentra en otras especies de mamíferos, como en este dibujo, ni siquiera se presentan gránulos secretorios en los pinealocitos, así que si tiene alguna actividad, desde luego debe ser muy residual. Salimos ahora del cerebro y nos vamos a la glándula tiroidea. La glándula tiroidea se sitúa en el cuello, más o menos en la parte superior de la tráquea, entre la tráquea y la laringe, por esa zona, cerca de donde nace la lengua. El hueso ioides tiene un tamaño, bueno, no demasiado grande, unos 20 gramos, unos 5 centímetros de longitud máxima, y está formado por dos lóbulos que se conectan por un pequeño istmo. Tiene un color rojizo, se encuentra rodeada por una cápsula de tejido conjuntivo que tiene cierta importancia porque en el caso de hipertrofia o de tumores es relativamente fácil extirpar limpiamente la glándula tiroidea y dar una terapia sustitutiva. En realidad, la glándula contiene dos partes, digamos. Una parte, la principal, el 90 y tantos % de su función, tiene que ver con la formación de las hormonas tiroideas, que son la tiroxina y la triiodotironina. Estas hormonas están formadas por las células foliculares, que son las que van a formar los quistes o folículos que constituyen esta glándula, y son aminoácidos yodados derivados de la tiroxina, que primero se forma como una proteína que se denomina tiroglobulina, que se yoda, y después, pues cuando se degrada esta proteína es cuando se forman las hormonas tiroideas. Hay que decir que, además de esta función, en la glándula tiroidea se encuentran unas células aisladas en los quistes o folículos
que se denominan células C y que forman un péptido, la calcitonina, que es una hormona cuya función es bajar la concentración de calcio en la sangre. La estructura de la glándula es particular y de hecho es diferente de las otras glándulas endocrinas en el hecho de que no son capas separadas por capilares, láminas separadas por capilares, sino que son bolsas esféricas cerradas de epitelio rodeadas por capilares, lo que se denominan quistes o folículos. La gente muchas veces habla de los quistes de la tiroides como si fueran algo maligno. Eso pueden ser quistes muy grandes que se den en enfermedades o en problemas tiroideos y que haya que extirpar, pero el nombre de quiste o folículo se refiere a la estructura normal de la tiroides y en sí no representa ninguna anomalía. Estos quistes son relativamente pequeños, de menos de 1 milímetro, se encuentran rodeados de capilares fenestrados anastosomados donde se va a liberar a través de la membrana basal y de sus agujeros en los capilares las hormonas, y se encuentran separados unos folículos de otros por tabiques de tejido conjuntivo muy laxo. Los tipos celulares que se contienen en estos quistes básicamente están formados por láminas continuas de unas células que se denominan células foliculares, que forman un epitelio cúbico. Estas células fabrican el coloide, que es la proteína, la tiroglobulina, y la liberan al interior del folículo, que en realidad es el medio extracelular. Cuando se quiere degradar, se endocita una parte del coloide que va a parar a los lisosomas. Los aminoácidos normales son utilizados por la célula y las tiroxinas iodadas son secretadas a los vasos sanguíneos fenestrados por donde irán al resto del cuerpo. Las células presentan, por lo tanto, 3 tipos de vesículas: pequeñas apicales que constituyen vesículas de secreción de la proteína, grandes gotas fagocitadas del coloide y lisosomas que degradan ese coloide para liberar finalmente la hormona. La proteína que forma el coloide, la tiroglobulina, es una proteína bastante grande, de unos 600 kilodaltons, que tiene una relativa abundancia de tiroxina, de la que buena parte es iodable. Está regulada la función de esta glándula por la hormona estimulante de la tiroides, que como vimos se fabrica en el hipotálamo, en la glándula hipofisaria. La adenopófisis, vamos. Esta es la que regula el funcionamiento, si se secreta más hormona o menos hormona. Cuando se hace un análisis de tiroides no solo miden las hormonas tiroideas, sino que también miden la hormona estimulante de la tiroides. De esa manera se puede saber si realmente las diferencias que hay en hormona tiroidea el cuerpo está intentando corregirlas o no. Si tuvierais muy bajas las hormonas tiroideas y hubiese un nivel alto de hormona estimulante de la tiroide, quiere decir que a pesar de que el cuerpo está intentando fabricar hormona tiroidea no puede, lo cual sería un caso claro de hipotiroidismo. La función principal de las hormonas tiroideas es aumentar la actividad de todos los tejidos, crecimiento y otras cosas, y su falta, especialmente durante el desarrollo, puede tener consecuencias muy graves, con retraso mental y corporal. Bocio, mixedema, cretinismo son enfermedades de este estilo, según si son durante la edad adulta, como en el bocio, o han ocurrido durante el desarrollo, como puede ser el cretinismo. Además de las células foliculares, tenemos las células C. Las células C también están integradas en el epitelio, pero no completamente. No llegan hasta el coloide, sino que se encuentran solo en contacto con la lámina basal. Son relativamente escasas, aparecen en los cortes aisladas, aunque pueden formar pequeños grupos de 2 o 3, y tienen las características de células secretoras de péptidos, con abundante retículo rugoso y aparato de Golgi. Podemos encontrar gránulos de secreción pequeños, casi invisibles en microscopía óptica, que contienen un polipéptido que es la calcitonina. Tiene unos 32 aminoácidos de longitud y su función es inhibir la reabsorción ósea
con lo que de esta manera se consigue bajar la concentración de calcio en sangre, ya que la formación de hueso continúa utilizando el calcio de la sangre y de esa manera baja. También liberan igualmente la calcitonina a los capilares fenestrados, igual que la hormona tiroidea. En este corte semifino de la tiroides de rata podemos observar varios folículos. Fijaros cómo hay unos que la zona del coloide se ve más clara, en otros se ve más oscuro. Las interpretaciones que se hacen pues son que estos quistes pasan por ciclos de formación del coloide y de destrucción del coloide. Los oscuros estarían más en formación, los claros más en destrucción. Pero bueno, eso es difícil de probar, aunque se puede ver un poco por la cantidad de vesículas de degradación o fagocitadas que puede haber en el epitelio. Si os fijáis, cada quiste está rodeado por el epitelio, que es un epitelio cúbico, y luego numerosos capilares lo rodean todo. Los capilares parecen casi como incrustados dentro del quiste. Aquí en este quiste de la derecha podemos observar una célula C, se nota claramente que es diferente. Estas son las que forman la calcitonina. Todas las demás serían las células foliculares que fabrican hormona tiroidea. Entre los quistes podemos observar un poco de tejido conjuntivo extremadamente laxo que los mantendría separados. Este detalle a más aumentos podemos ver el coloide, las células foliculares, los capilares, y podemos ver en algunas células foliculares gotas que corresponden a coloide que está siendo degradado. También podemos observar una pareja, dos células C, fabricantes de calcitonina, y fijaros cómo son netamente distintas de las células foliculares y tienen una función distinta. Es como si hubiera dos glándulas ocupando el mismo espacio. Junto a la tiroides se encuentran 4 masas pequeñas, del tamaño de un guisante cada una de ellas, que es la glándula paratiroidea. Paratiroidea quiere decir junto a la tiroides. Son tan pequeños que realmente no llegan a formar lobulillos, aunque hay algún tabique que se infiltra, y tienen la estructura de las glándulas endocrinas normales, es decir, hileras de células entre las que se sitúan capilares, donde se libera la secreción. Cuando dejamos de ser jóvenes, en la pubertad, pues empieza a aparecer también adipocitos que se van infiltrando en ellas cuando se reduce un poco la función. Se distinguen en esta glándula dos tipos de células. Las células principales, que son las más pequeñas, núcleo redondo, pequeños gránulos de secreción, algo de retículo, algo de Golgi, un poco de glucógeno, y las vesículas contienen la hormona paratiroidea. Estas pueden presentar dos formas, este tipo de células, en reposo o activas. Las activas se caracterizan pues por tener más gránulos, más retículo y más Golgi, mientras que el glucógeno pues se gasta para aumentar, digamos, o para proporcionar la fuente de energía para formar la hormona. Con los años, esto solo se vería por lo tanto en animales viejos, empieza a aparecer otro tipo celular que se denominan células oxifilas. Estas células, al principio son aisladas, pero luego van formando pequeños grupos. Son bastante grandes y se caracterizan porque en lugar de ser basófilas, que es como suelen ser las células pequeñas, formadoras de proteínas, pues se ven que son acidófilas, es decir, eosinófilas, y lo que se observan pues son muchas mitocondrias y menos gránulos de secreción. Obviamente entre estos dos tipos pueden haber tipos intermedios, ya que todas estas células derivan del mismo tipo. La hormona paratiroidea, en realidad, hace lo contrario que la calcitonina. Si la calcitonina bajaba el calcio en sangre, esta lo sube. Y lo haría un poco realizando el efecto contrario, es decir, estimularía la degradación de hueso. La osteólisis activando los osteoclastos. Lo hace de una manera curiosa porque los osteoclastos no tienen receptores ellos mismos para la hormona paratiroidea, sino que estos receptores están en los osteoblastos y son los osteoblastos los que después activan a los osteoclastos.
En fin, la hormona paratiroidea es también de origen peptídico, de ahí la estructura que tenían las células. Es un polipéptido de unos 88 aminoácidos y su función, pues además de estimular la destrucción del hueso, incluye también aumentar la absorción de calcio en el intestino delgado, en los riñones, es decir, de todas maneras conseguir subir el calcio en la sangre. ¿De acuerdo? En el caso de que haya un tumor, de que haya una hiperplasia, digamos, es un crecimiento no tumoral, pero donde hay un exceso de hormona, pues en ese caso se genera una enfermedad que se llama osteitis fibrosa, que se caracteriza porque los huesos pierden el calcio, con lo cual se vuelven más blandos y más gruesos y se inflaman. Y además el exceso de calcio, que sería eliminado por la orina, pues puede genera casi siempre cálculos renales. En esta foto tenemos un corte de parafina a nivel de la tráquea, vemos aquí la faringe, el inicio de la lengua, el hueso ioides, y aquí en esta cápsula conjuntiva podemos encontrar por un lado los folículos de la hormona tiroidea, estos que se ven más rojos, se ve el coloide dentro, es una tinción distinta a la que hemos visto antes, y esta pequeña masa que encontramos encima, ovoide, esa es la glándula paratiroidea. Como veis es muy pequeñita. A más aumentos, como veis, lo único que observamos pues son muchas células, todas similares, con algunos vasos sanguíneos entre ellos, y no encontramos realmente diferencias entre los tipos celulares, ya que estos animales son jóvenes. Ya os digo, las diferencias entre los tipos celulares que os he comentado probablemente pues se debe a que los humanos somos animales que vivimos muchos años y las células pues se pueden diferenciar más fácilmente. En este caso pues hay algunas un poco más grandes, un poco más pequeñas, un poco más oscuras, pero aparte de distinguir que no es una glándula como la tiroidea, sino que es una glándula endocrina de tipología normal, con filas de células entre las que discurren capilares, no se puede ver mucho más. Otra parte bien conocida del sistema endocrino es el páncreas endocrino. El páncreas es una glándula exocrina que genera los enzimas necesarios para la digestión, pero dentro de él se encuentran islotes de células que van desde unas pocas, desde muy pocas, decenas o incluso menos, a unos pocos cientos, no muchos más, grupos dispersos dentro de los lobulillos pancreáticos que se denominan islotes endocrinos o islotes de Langerhans. Estos islotes tienen una fina cápsula propia de tejido conjuntivo y parecen tener incluso un riego sanguíneo especial para ellos, con capilares fenestrados. Están compuestos por 4 tipos de células que no se encuentran presentes en la misma proporción, y aunque algo se puede distinguir de sus características morfológicas en cortes de muy buena calidad, tipos semifinos, hay que decir que para distinguir bien su contenido pues hay que recurrir al uso de anticuerpos o al uso de microscopía electrónica. Todas estas células se van a caracterizar por contener vesículas de secreción, ya que los productos que generan pues son polipéptidos. Las células se encuentran unidas entre ellas por uniones en gap y por desmosomas, y se encuentran separadas de los capilares por la lámina basal, es decir, a pesar de la pinta de esos pequeños grupos, pues realmente son epitelios y pertenecerían pues a la estructura general de todas las glándulas endocrinas, es decir, el tipo formado por tabiques y capilares, no como las tiroideas, que eran un caso especial. Entre las células que forman los islotes de Langerhans tenemos las células alfa o A, vienen a representar un quinto de las presentes y fabrican una proteína, un polipéptido que es el glucagón. El glucagón tiene un efecto contrario al de la insulina, es decir, sirve para aumentar la cantidad de glucosa que hay en sangre cuando ésta se encuentra muy bajo, y esa señal actúa principalmente en los hepatocitos que almacenan glucógeno, a partir del cual se puede añadir más glucosa en sangre. Como podéis ver, pues contienen numerosas vesículas y el núcleo presenta profundas indentaciones.
característica que puede servir para distinguirlos. El tipo celular más importante son las células beta o células B. Representarán sobre el 70% de las que hay. Es decir, aproximadamente 3 de cada 4 son la mayoría. Lo que secretan es insulina, que también aparece en gránulos de secreción, donde aparecen como unos cristales. Eso solo se vería en microscopía electrónica. Estas células pues se suelen dividir por mitosis, ya que también van muriendo continuamente. El producto de secreción ya he dicho que es la insulina, una proteína que, como sabéis, pues activa el metabolismo para los azúcares, lípidos, proteínas, y generalmente lo que hace pues es favorecer que el cuerpo utilice la glucosa. No solo los hepatocitos, sino también otras células pueden utilizar esa glucosa, bien para acumularla dentro de ellas, como las células musculares, o simplemente para acumular energía en forma de grasa, como los adipocitos. Es una señal para que la glucosa pueda ser utilizada por el cuerpo. Normalmente la glucosa se reserva solo a unos tipos celulares, como las neuronas, en condiciones de ayuno o cuando no hay exceso de glucosa, pero cuando hay exceso de glucosa, pues la insulina da la señal de que se puede utilizar más o menos libremente. Hay otros factores que pueden afectar la fabricación o la liberación de insulina, no solo la concentración de glucosa en sangre, sino también factores hormonales o nerviosos que pueden decidir que en un momento determinado pues hace falta una mayor cantidad de energía disponible, o que se puede dar la señal de que otras células pueden utilizar esta fuente de energía, que obviamente es rápida y muy eficaz. Aunque los núcleos también presentan alguna indentación, como os podéis fijar en el dibujo, pues son bastante menos profundas que las que hemos visto en las células alfa. El 10% de las células restantes corresponden a dos tipos: las células delta o D. Secretan somatostatina, se secreta en otros sitios del cuerpo la somatostatina, pero en este caso tiene un efecto paracrino local, actuando sobre las células de alrededor. Por ejemplo, pues estimulando la secreción de insulina cuando hay una cantidad de azúcar elevada en sangre, de glucosa en sangre. Y luego también tenemos las células F, que son muy minoritarias, secretan el polipéptido pancreático, son muy difíciles de distinguir sin anticuerpos especiales. Se han propuesto varias funciones para este polipéptido pancreático, pero en general, lo mismo que las células D, pues tendría efectos locales, sobre todo pues a nivel paracrino sobre otras partes de la glándula. Como veis, la mayor parte de la función, o el mayor peso de la función, es llevado a cabo por las células alfa y beta. En esta imagen tenemos un corte semifino del páncreas. Por todo alrededor vemos los acinos pancreáticos de secreción, están secretando enzimas pancreáticas, pero en el centro de la imagen podemos distinguir una gran esfera con un tabique de tejido conjuntivo muy fino, dentro del cual aparecen vasos sanguíneos, y aquí dentro pues podemos observar distintos tipos celulares que podemos reconocer pues por la cantidad de vesículas que contienen o por las formas de los núcleos. Fijaros, hay núcleos muy lobulados, que en principio corresponderían a las células alfa, núcleos menos lobulados, que en principio corresponderían a las células beta. Las delta y las F, pues ya os digo, son una proporción menor y es más difícil de reconocerlas. En cualquier caso, para estar seguros, habría que recurrir a inmunocitoquímica u otras técnicas. Vamos a explicar ahora las glándulas suprarrenales o adrenales, el nombre es equivalente. Se encuentran situadas encima del riñón, de ahí el nombre que reciben. Tienen un tamaño de unos 5 centímetros, la parte más ancha, por unos 3 centímetros. Y bueno, que presentan su propio sistema de irrigación. Hay que decir que realmente es una glándula doble, consta de dos partes
que son diferentes tanto en cuanto a su función, como en cuanto a los tipos de hormonas que utilizan, como a su formación embriológica. Coinciden en el sitio, pero son cosas diferentes. La corteza adrenal tiene un color amarillento, fabrica hormonas derivadas del colesterol, hormonas esteroides. La parte central, la médula, que es de un color rojizo o marrón, es una zona pequeña, sobre un 10%, y lo que forma son adrenalina y noradrenalina, que son realmente neurotransmisores, aquí utilizados como hormonas, y en cuanto a su naturaleza, pues son, digamos, aminoácidos modificados. La corteza adrenal es de origen mesodérmico y se caracterizan las células por poseer gotas lipídicas en su citoplasma. Además, las mitocondrias suelen ser bastante particulares. Depende un poco de la zona, pero es muy característico en algunos sitios la presencia de mitocondrias con crestas tubulares. Es una parte del sistema endocrino que es imprescindible para la vida, pero afortunadamente sus células tienen capacidad de regeneración, con lo cual incluso una pérdida grande se podría regenerar por hipertrofia con las células que quedasen buena parte de la glándula. Está rodeado de una cápsula de tejido conjuntivo relativamente gruesa, con nervios no mielinizados, vasos sanguíneos, etc. Y es la típica glándula endocrina cordonal, probablemente de donde toma el nombre, con tabiques de células secretoras separadas por vasos sanguíneos donde se realiza la secreción. La zona de la lámina basal y entre los vasos sanguíneos pues hay una fina red de fibras reticulares que mantiene la estructura. En fin, ya os digo, la típica estructura de glándula cordonal, especialmente la parte fascicular central. La zona glomerular es la más superficial, parece ocupar poco espacio, pero al estar en la superficie representa un volumen, más grande del que aparenta, sobre un 15%. Son pequeñas células que se organizan en grupos esféricos y con vasos alrededor. Capilares son siempre fenestrados. Las gotas lipídicas son pequeñas. Hay bastante retículo rugoso y las mitocondrias pues tienen un aspecto bastante normal, con crestas. En cambio, las células de la zona fascicular, que representa la mayor parte de lo que es la corteza adrenal, 78% en volumen, pues están formados por tabiques, por hileras de células, dispuestas en fila, con una disposición radial, como mucho un grosor de 1 o 2 células, con lo que todas están en contacto realmente con los vasos sanguíneos. Entre ellas pues pasan vénulas, capilares sinusoides, con grandes agujeros que dejan salir las hormonas. Las células son grandes, están muy llenas de lípidos, y en este caso las mitocondrias, más que crestas, lo que tienen son túbulos, son fáciles de reconocer. Además, pues hay grupos de células que tienen más retículo, más Golgi, no todas son iguales, y también hay células con muchísimas gotas lipídicas que adquieren un aspecto casi de esponja, y de ahí el nombre que se les da de espongiocitos. La zona más profunda de la corteza adrenal es la zona reticular. Se presentará como un 7% de la glándula y la estructura más o menos es igual, solo que ahora al ser más desordenada, en vez de parecer tabiques claramente separados por capilares, pues tiene más forma de malla, de red, de ahí el nombre que toma. También tienen gotas lipídicas abundantes, también tienen mitocondrias con crestas y se pueden observar varios tipos de células, unas más claras y otras más oscuras. Vamos brevemente a ver un poco las diferencias funcionales entre estas zonas. Hemos quedado ya que en la corteza adrenal lo que se forman son hormonas esteroides, es decir, lo que se denominan corticosteroides. Córtico de corteza adrenal, de esteroides, pues obviamente de esteroides. En la zona glomerular, el tipo de esteroides que se forman se denominan mineralocorticoides. Ejemplo clásico es la aldosterona. Y la función tiene que ver con la regulación salina del cuerpo. Por ejemplo, la aldosterona es la hormona que controla a nivel del riñón la cantidad de sodio que reabsorbemos
para mantener una cantidad de sales adecuada en el cuerpo. La zona fascicular, pues lo que fabrica esencialmente son los denominados glucocorticoides. Según la especie, el más importante es el cortisol, la cortisona, la corticosterona. En humanos el cortisol, si mal no recuerdo, la corticosterona pues es más importante en ratas, y son hormonas esteroides que regulan el nivel del anabolismo y del catabolismo. Por ejemplo, en el caso del cortisol, pues afecta al metabolismo de los lípidos, proteínas, glúcidos, capacidad de defensa, es decir, aumenta un poco todos los sistemas del crecimiento del cuerpo. Es muy importante pues a la hora de soportar el estrés o las presiones o de adaptar el cuerpo a esas situaciones. Están reguladas, esto, desde la hipófisis. La hormona estimulante de la corteza adrenal controla la actividad, especialmente del cortisol en humanos, de manera que puede haber una retroalimentación entre las dos zonas para controlar que la función es adecuada. Finalmente, la zona reticular más profunda forma sexocorticoides. Son hormonas esteroides que tienen función androgénica, estrogénica, precursores, progesterona. No son muy importantes ni tienen mucha actividad comparada a la que puedan tener las hormonas esteroides de tipo sexual que se forman en las gónadas, es decir, en los testículos y ovarios. Pero o bien proporcionan precursores para estas, o bien cumplen una función cuando estos no se han desarrollado todavía. Por ejemplo, pues durante la vida fetal también se pueden sintetizar precursores para la placenta, en fin, tiene funciones variables de este estilo. En esta imagen de un corte semifino a muy pocos aumentos podemos observar una glándula suprarrenal donde vemos una parte central con grandes vasos que sería la médula, fácil de distinguir por esos grandes vasos que se llaman venas centrales, y luego unas zonas alrededor que son la corteza. Esta imagen engaña un poco, el borde sería la zona glomerular, luego casi todo sería la fascicular y la reticular es solo las zonas más profundas que están ya cercanas a la médula adrenal. No vamos a hacer un repaso por todas las zonas. Os voy a enseñar una fotografía de un corte semifino, ampliado de la foto que hemos visto anterior, de la zona fascicular. Es donde mejor ordenadas están estas glándulas, ya os digo, probablemente donde toman el nombre de glándulas cordonales. Podemos ver las filas de células secretoras llenas de lípidos, algunas de ellas extremadamente llenas, los espongiocitos, y podemos ver los vasos sanguíneos que pasan entre los tabiques, que es donde se van a liberar la secreción. Incluso podéis ver que hay varios tipos de vasos sanguíneos, unos corresponderían más a capilares y otros a tipos vénulas. La médula adrenal, como os comentaba, es una glándula distinta. Su origen no es mesodérmico, sino que se origina en las crestas neurales. No regenera, aunque afortunadamente tampoco es imprescindible para la vida. Se puede vivir sin ella, obviamente tiene ventajas el que las tenga, y podemos considerar a estas células secretoras como neuronas. A todos los efectos son neuronas. Incluso necesitan consumir glucosa, igual que las neuronas del cerebro. Están contactadas directamente por terminales nerviosos que estimulan la secreción, y la secreción aparece como pequeños granos que contienen adrenalina, y algunos de ellos noradrenalina. La noradrenalina pues sería un precursor, un intermediario para luego formar la adrenalina. Entre ellas pues aparecen filas de capilares fenestrados, como en todas las glándulas, en eso no difieren. Es típico que estas células pues presenten la parte secretora, los gránulos hacia los capilares fenestrados, mientras que presenten los núcleos hacia las vénulas, que es donde no se secreta y donde no están fenestradas. Podemos distinguir dos tipos de células, unas que son más ricas en adrenalina, son la mayoría, mientras que luego hay otras que son más ricas en noradrenalina, que serían una minoría. La noradrenalina serviría como intermediario para la adrenalina. Además de eso, en la glándula podemos encontrar ganglios
del sistema nervioso simpático y axones no mielinizados de este sistema que hacen contacto sobre las células y que son los que van a provocar pues la liberación de estos gránulos. La liberación de la adrenalina pues es lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, vasodilatador, bronquiodilatador, activa pues la glucogeniólisis hepática para poder disponer de mayor cantidad de glucosa en el cuerpo, activa la liberación de ácidos grasos, en definitiva nos prepara para la lucha. Bueno, todos os habéis pegado un susto y habéis visto los efectos que produce la adrenalina. Es muy rápido, su salida dirigida por el sistema nervioso pasa rápidamente a los vasos sanguíneos y desde allí se distribuye por todo el cuerpo. Y los efectos son prácticamente inmediatos. Si no tenemos esta glándula, pues no tendríamos esos efectos cuando nos pegan un susto, lo cual, pues, supongo que tiene alguna desventaja en la naturaleza, aunque en otros casos, pues puede parecer hasta tranquilizador. Podemos observar aquí un corte semifino a muchos aumentos, donde se ven muy bien las células llenas de gránulos secretores, que son los que contienen las catecolaminas. Y, bueno, si os fijáis, además de las células secretoras y de los vasos sanguíneos que aparecen entre ellas, se pueden observar estas zonas más claras que corresponden realmente a manojos de axones no mielinizados del sistema simpático, que son los que están contactando sobre estas células y son los que controlan la liberación de estas hormonas en la sangre. Finalmente, me gustaría dedicar unas pocas palabras a lo que se llama el sistema endocrino difuso. Hay muchas otras células en el cuerpo que tienen la capacidad de formar glándulas endocrinas, pero que se encuentran dispersas por otros epitelios. Estos epitelios normalmente pues tienen funciones de recubrimiento o de secreción exocrina o lo que sea, y estas células endocrinas aisladas que se encuentran dentro de ellos realmente se encuentran hacia la lámina basal y liberarían su contenido a capilares que pasen cerca de ellos. Son muy típicas, por ejemplo, en células, en epitelios del tracto digestivo o en epitelios respiratorios. Ambos epitelios son de origen endodérmico, ¿de acuerdo? En este caso. Aunque no constituyen un órgano propiamente dicho, sí que funcionan como un sistema endocrino per se. Os recuerdo también que en este tema pues se deberían contar las partes endocrinas de testículo y ovario, pero bueno, esa parte pues se suele contar cuando se ve el testículo y ovario. Podemos ver en este corte semifino que tenemos en la imagen, dentro del epitelio de esta cripta de Leeuwenhoek, del intestino delgado, hay enterocitos, células caliciformes en formación, en fin, hay de todo, pero si observáis hay aquí un par de células con el núcleo claro y el citoplasma lleno de unos granitos pequeñitos muy oscuros hacia la lámina basal. Estas son células neuroendocrinas que contienen neurotransmisores, hay de varios tipos con distintos neurotransmisores que se van a liberar a los capilares y ahí ejercer su efecto pues sobre el páncreas o sobre otros órganos más o menos cercanos o más o menos lejanos. En fin, eso es todo. Muchas gracias.